como dar un paso más. Ok, sí, se me ha olvidado, lo siento. Os quiero comentar que la sesión va a estar grabada. Entonces, bueno, pues simplemente advertiros que va a haber una grabación para que lo sepáis, para que seáis conscientes de ello. Os comentaba que Podéis en la quitar la primera web, cámara si no queréis, sí, Sal. podéis quitar la cámara si no queréis que os capture o bueno. Os comentaba que la primera sesión que abordamos la fábrica de ideas, donde exploramos un poco cómo desarrollar esas propuestas de investigación, pero hoy es ir un paso más allá. Hoy nos vamos a enfocar en la elaboración ya de un artículo científico diseñado para destacar o para pues, tener más probabilidades de éxito de ser aceptado en congresos internacionales de renombre, como puede ser el de American Academy of Management o el Academy of Management, que por cierto este año, como sabéis, el American tiene lugar en Madrid en mayo y el Academy of Management va a tener lugar en Copenhague, en Dinamarca, a finales de julio. Bueno, el objetivo un poco es que al final del taller cada uno de vosotros tenga una idea, una comprensión más clara de cómo estructurar ese artículo que cumpla con esos estándares de calidad y logre no solo la aceptación al Congreso, sino eventualmente al final, pues el método, la meta de todo artículo, que es la publicación. Después del éxito de la primera convocatoria, del primer taller, nos dimos cuenta que necesitábamos estructurarlo para que este taller fuera más orientado de una manera distinta, con lo cual vamos a dividirlo en tres partes. Primero vamos a tener una charla inicial de 20 minutos con profesores del CEU y de universidades asociadas que nos van a guiar un poco, sí, van a ir por las distintas secciones clave que tiene que tener un artículo científico, desde básicamente la introducción hasta el apartado de conclusión, de resultados. Durará como unos 20 minutos. Después pasaremos al debate entre nuestros gurús, nuestros expertos, que tienen la amabilidad de estar aquí, de cedernos su tiempo, donde les lanzaremos una pregunta esencial, ¿no? Que es qué hace que un paper tenga éxito en un congreso científico. Y esa sesión o ese debate durará otros 20 minutos. Finalmente, vamos a trabajar de nuevo cuántos somos ya. Vamos a ver en cuántos estamos. 48, bien, pues sí, sí. Vamos a trabajar en grupos temáticos, desde operaciones, pasando por estrategia, sostenibilidad, para un poco aplicar lo aprendido y para que recibáis feedback más personalizado sobre vuestras ideas o vuestros trabajos en curso. Entonces, como veis, este taller va a ser intenso y esperemos que muy práctico para vosotros. Importante, tras las sesiones, por favor, no os vayáis, porque al final del taller os pediremos que complementéis una breve encuesta. Tenemos los links y tenemos los códigos QR para que lo hagáis directamente a través del ordenador o de vuestro teléfono móvil para mejora de futuras actividades, que es muy importante. Eh, bueno, pues básicamente esta va a ser la estructura y si queréis paso ya a la presentación de los profesores del CEU y asociados que van a dar esa primera charla inicial de 20 minutos. Veo que se acaba de incorporar el profesor Lorenzo Scott Mangas. Bienvenido, Lorenzo, muchas gracias. Bueno, pues básicamente los profesores que nos van a guiar en la elaboración de un artículo científico empezamos por la profesora Gabriela Contreras, profesora de Economics de la Radboud University, que va a comenzar hablando un poco de cómo escribir una buena introducción. Posteriormente, la profesora Wafa Khalif, profesora de Control de Gestión y Auditoría de la Toulouse Business School, nos hablará de la base teórica y de las hipótesis. El profesor Lorenzo Scott Mangas, catedrático de Economía, recién catedrático, enhorabuena, Lorenzo, Loren, creo que es la primera vez que te lo digo en público, de Economía Aplicada de la Universidad Complutense, abordará el tema de la metodología. A continuación, Ricardo Jimeno del Banco de España, director general de Operaciones, Mercados y Sistemas de Pago y profesor honorario del CEU, nos explicará un poco la discusión, cómo abordar la discusión y las conclusiones. Y finalmente, Miriam Martínez, profesora de la Casa de Marketing de la Universidad San Pablo CEU, nos orientará sobre la estructura que deben de tener los métodos cualitativos. Agradecería muchísimo a vuestra brevedad. Ya sabéis que contamos con 20 minutos solo, que posteriormente les tenemos que dar paso a nuestros expertos para recibir valiosos consejos. Y sin más dilación, la profesora Contreras, cuando quieras, adelante y podéis iros dando la palabra los unos a los otros y autoorganizaros como queráis.
Muchas gracias. Entonces, pues como no tenemos, como tenemos el tiempo muy dedicado al contenido, vamos a entrar, vamos a abordar en el tema. Lo primero que les quiero hablar es pues la introducción. Todos los papers científicos comienzan con una introducción. Y esa introducción es, la clave de esta sección es hacer que el lector se pique en el tema del paper. Básicamente es la carta de presentación del artículo que tú estás presentando. Entonces, esta carta de presentación tiene que, como les digo, tiene que picar al lector. El lector tiene que quedar, mientras el lector está leyendo esa introducción, esa persona debe de quedarse con la idea de que quiere saber más y quiere saber más y quiere seguir leyendo. ¿Sí? Eso es lo más importante de la introducción. Y bueno, una introducción cubre contesta ciertas preguntas. Uno, ¿a quién le importa? Dos, ¿qué es lo que sabemos y qué es lo que no sabemos? ¿Y por qué importa saber esa cosa? ¿Y qué es lo que vamos a aprender? Y bueno, ¿a quién le importa? Básicamente consiste en definir el tema y la relevancia de ese tema de una manera teórica y práctica. ¿Sí? Entonces es básicamente por qué ese tema es interesante y por qué ese tema es importante y para quién lo es. ¿Sí? Y cuando me refiero a teórico y prácticamente es de que tiene que ser relevante e interesante para la academia y para también gente en general, ya sean management scholars o policy makers, tiene que ir más allá. ¿Qué es lo que sabemos y qué es lo que no sabemos y por qué importa? Básicamente lo que tenemos que aquí es establecer y problematizar el campo. Básicamente tenemos que convencer al lector de que hay una necesidad de avanzar el campo. Hay algo que no sabemos y que debemos de saber. ¿Y qué es lo que aprendemos? Básicamente contestamos la pregunta, ¿de qué manera el paper, su artículo está cambiando, retando, adelantando o avanzando el conocimiento académico que tenemos sobre el tema? En pocas palabras, son esas tres preguntas que tienen que contestar y como les digo, tiene que estar escrito de una manera en que la persona quiere saber más. Es como el trailer de una película, ¿sí? Tú ves el trailer de la próxima película que va a aparecer en el cine en 2 minutos y tú dices, quiero ir a ver esa película, quiero pagar esos 20 euros a ir al cine a ver esa película. Lo mismo va a pasar con esa introducción, lo tienen que leer y el lector tiene que decir, quiero seguir leyendo este paper de principio a final. Adelante. Pues me toca a mí, entonces. Pues una vez desarrollada la introducción, ya hay seguramente esta pregunta que, que atrae y dónde vamos a hablar de esta pregunta. Voy a empezar con un chiste, si me permitís, porque yo pienso que es muy relevante. Pues hay dos amigos que se van, uno académico y el otro normal, que se van a la selva para disfrutar de una cena y dormir toda la noche para sentir la naturaleza. Y en el medio de la noche, am, uno de ellos, el no académico, pues estaba un poco así asustado y dice al otro, ¿qué no qué no está pasando? Y el otro entonces dice, abriendo los ojos, del marco climático, pienso que mañana tendremos un buen tiempo. No, 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 no estoy hablando de esto. Vale, entonces el marco teológico somos muy pequeños y Dios es muy grande. No, no estoy hablando de esto. Bueno, entonces el marco cronológico debe serlo a las 2:35. No, no estoy hablando de esto. Bueno, si cogemos el marco astrológico, pues
el Leo está yendo hacia marzo. Pues no ves que nos falta la tienda. Entonces, la tienda que ellos estaban durmiendo debajo de una tienda. Entonces, con todos los marcos en su cabeza, el académico no ha visto la realidad. Y es para decir, este marco teórico es algo que puede ayudarte a ver la realidad, pero también a no verla. Por eso la pregunta tiene que ser relacionada con un problema, porque si la pregunta del otro hubiera sido, ¿por qué? ¿Dónde está la tienda? No, porque está relacionado con un problema que no tenemos la tienda, ¿no? Entonces ya el marco teórico puede ayudar mucho, ayudar a enfocar hacia la pregunta de investigación, porque hay dos niveles, ¿no? Hay la pregunta real y luego hay la pregunta de investigación, que normalmente debe ser entre cómo hemos llegado a esta situación, cómo se ha hecho esta situación, cómo sienten la gente en esta situación y por qué tenemos esta situación, por qué tenemos esta relación, etcétera, etcétera. Entonces, con este marco teórico podemos elegir dónde vamos y con quién vamos a hablar. Porque si tenemos, por ejemplo, una pregunta sobre el poder de una persona sobre la otra, pues este concepto de poder puede ser debajo a un montón de marcos teóricos. Y si en nosotros tenemos el poder como acción, una perspectiva de acción, una persona sobre la otra, y vamos a un grupo que para ellos el poder es una perspectiva sistémica, pues nadie va a entender lo que estás haciendo y lo que estás diciendo y te van a hacer un paper reject porque no porque lo que estás diciendo está mal, pero porque no entienden lo que estás diciendo. Bueno, entonces, para decir que el marco es muy importante, en este sentido, para marcar tu territorio de debate. Y entonces la definición es muy importante. ¿Qué quiere decir el poder? Porque puedo definirlo en psicología, puedo definirlo en sociología, puedo definirlo en debajo a la institución, que es más que la sociología política, puede ser una relación política, etcétera, etcétera. Y luego, desde ahí ya tenemos la definición y dónde vamos a hablar, pues desarrollar el argumento de qué hipótesis vamos a seguir. La hipótesis es tu postura, tu respuesta a la pregunta de investigación y por qué tu respuesta es mejor que todas las respuestas que han sido desarrolladas antes de ti. Por eso tenemos también que revisar la literatura, porque son respuestas a la misma, más o menos, a la misma pregunta de investigación. Pues sí, entonces tenemos dos rutas, o la ruta de cómo, cualitativa más, o la ruta de por qué, cuantitativa. No voy a entrar hay entre los dos lo que vamos a llamar mixed methodologies. Hay los dos también en el mismo, podemos hacerlo, pero esto puede ser en otro taller si Ruth lo permite. Pues empezaremos con la cuantitativa porque es más fácil y luego con Miriam con la cualitativa. Loren, es tu turno. Muchas gracias, Wafa. Muchas gracias, Wafa. Y eso de que la cuantitativa es más fácil, quizás es discutible. No lo sé. El caso es que lo que es cierto es que la economía y los estudios que realizamos son estudios empíricos. Necesitamos recurrir a datos para contrastar nuestras hipótesis. Y esos datos se pueden recurrir con técnicas cuantitativas o técnicas cualitativas. Ya está. Yo me centro en las cuantitativas. En lo que yo llamo fundamental lo que es la estrategia empírica.
datos y métodos estadísticos, econométricos que hemos utilizado para contrastar nuestras hipótesis. Claro, yo es que por deformación para mí es uno de los apartados clave en lo que es el desarrollo de una investigación empírica. Y os cuento un poco también que yo cuando tengo que leer un paper no empiezo del principio al final, yo siempre me leo primero el abstract, me paso a la descripción de los datos y de la estrategia empírica y luego ya empiezo a leerme qué es lo que ha hecho, por qué lo ha hecho. Me interesa mucho saber cómo se ha realizado el análisis empírico para saber si ese análisis empírico tiene cierta validez. Creo que hay varios apartados, varios subapartados que deben incluirse en esta sección precisamente para convencer a los referís de que nuestro análisis empírico tiene validez y que no echen atrás nuestro paper. Fundamental, como todo nuestro análisis empírico se va a basar en datos, hay que describir muy bien la fuente de datos que se ha utilizado, de dónde salen los datos. Lo que se busca con esos análisis de datos es representatividad, lo que se llama el concepto de validez externa. Yo puedo estar haciendo un supermodelo econométrico, pero con unos datos que no son representativos, ese paper, ese análisis no tiene representatividad, no tiene validez externa. Por eso es fundamental, tanto si utilizamos lo que se denominan fuentes primarias o fuentes secundarias. Fuentes secundarias es elaboradas por otros, fuentes primarias son las que elaboramos nosotros mismos, haciendo, por ejemplo, nosotros nuestras propias encuestas. Es fundamental convencer a los referir de que nuestro muestreo está bien hecho, de que esas muestras son representativas y son válidas para contrastar las hipótesis que queremos contrastar, las que hemos planteado en las secciones anteriores. Una vez descrita muy bien la fuente de datos, tenemos que analizar qué datos. Porque tenemos la fuente de datos, tenemos una encuesta, pero tenemos que elegir las variables que son las que pensamos que recogen las ideas que queremos contrastar. Lo que intento decir es que una cosa es lo que pretendemos medir, que eso es lo que establece la hipótesis, y otra cosa es lo que realmente miden nuestros datos. Sobre todo cuando recurrimos a fuentes externas, donde nosotros no tenemos capacidad para elegir las preguntas, sino ya nos vienen impuestas. Por eso hay que describir muy bien qué variables son las que se utilizan. Muchas veces las encuestas se incluyen directamente los cuestionarios o los archivos de diseño de registros para convencer de que esa variable recoge exactamente lo que queremos medir. A veces queremos utilizar conceptos que son difícilmente medibles con un único bitting, con una única pregunta. Estamos utilizando conceptos, dimensiones un poco más etéreas y por eso recurrimos a lo que se denomina escalas, que es un conjunto de preguntas, un conjunto de ítems que una mezcla de ellas está recogiendo las dimensiones, las variables que realmente queremos medir. Pues hay que utilizar escalas que estén validadas para que no nos echen atrás nuestro paper. Si hacemos nosotros nuestra propia encuesta, tenemos que describir muy bien cómo lo hacemos. También es importante saber cómo se miden esas variables, porque va a ser fundamental la forma en la que se miden esas variables para saber qué técnicas tenemos que utilizar. Si están medidas en escala de Likert, son variables numéricas, variables categóricas, qué tipos de datos son los que tenemos, qué metodología hemos utilizado para depurar nuestra fuente de datos, para quitar datos anómalos, datos missing, hemos imputado, no hemos imputado, existen datos anómalos. Todo eso hay que describirlo muy bien. Ya sé que un paper normalmente es un espacio muy reducido. Por eso a veces se utilizan anexos o apéndices que se acompañan al artículo para convencer, insisto, convencer a los referís de que lo que estamos haciendo está bien hecho y tiene validez externa. Fíjate, yo tengo que describir muy bien luego la técnica que voy a emplear, pero es que existen tantas técnicas que se pueden utilizar para hacer análisis estadísticos que yo ahora no me voy a centrar. Pero básicamente lo que hay que hacer es leer otra vez. Leer y leer. Saber qué es lo que están haciendo el resto de investigadores
para contrastar las mismas hipótesis que tengo yo. El tipo de datos me va a dar una pista muy clara sobre qué tipo de modelo de regresión o análisis estadístico voy a utilizar. Si estoy utilizando dimensiones que utilizan escalas, seguramente tendré que utilizar algún tipo de análisis confirmatorio SEM, tipo SEM, ecuaciones estructurales. Si lo que estoy haciendo es analizar más bien variables dicotómicas, pues a lo mejor en un modelo de regresión. Hay que leer y hay que describir muy bien la técnica utilizada. No creo que sea tanto describir la técnica de contar lo que es un modelo SEM, sino qué técnica es la que hemos utilizado. Y haciendo referencia pues, a bibliografía, a otros artículos que utilizan algún tipo de metodología similar. Y luego hablar muy bien de los resultados. Hay en los papers, igual me estoy extendiendo mucho. Si puedes acabar en un minuto, te lo agradecería porque tiene el turno Ricardo ahora. Termino. Hay en los papers y muchos de los paquetes estadísticos que utilizamos que llamamos la tabla 1. Esa tabla 1 es una tabla puramente descriptiva de los datos. Fundamental que aparezca esa tabla 1. Una tabla puramente descriptiva. Y luego una tabla precisa que recoja los resultados que sirvan para contrastar nuestras hipótesis. Diagnosis de los modelos y sobre todo, no quiero terminar de contar la importancia de la reproducibilidad, lo he dicho bien, reproducibilidad en los análisis. Que cualquier investigador pueda reproducir nuestros datos, nuestros análisis. Para eso es fundamental que las fuentes de datos estén disponibles y todo el análisis que hemos hecho esté también disponible. Y para eso es fundamental los scripts, los códigos que tienen que estar disponibles para cualquiera que quiera reproducir y que es una señal de honestidad científica, intelectual, pues mira, yo he utilizado este código, el que quiera que lo reproduzca, mis datos no me los he inventado. Perdona que me he extendido mucho, pero es complejo resumir todo esto. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Ricardo? Sí, pues ya una vez que ya hemos hecho el análisis, tenemos los resultados, se pasa a la discusión, a las conclusiones. Entonces, allí simplemente el truco, yo diría que tenéis que pensar que es el sitio en el que tenéis que convencer al editor o al revisor de que ese artículo lo va a citar mucha gente. Entonces, si lo conseguís hacer así, es lo que puede ayudar esta sección al éxito de vuestra investigación. Tiene que tener tres cosas. Una es cómo vuestro estudio ha logrado, creo que si puedes pasar de diapositiva, que se ha quedado atascada cómo vuestro estudio ha logrado responder a la pregunta de investigación que os estabais haciendo, a cómo habéis conseguido que esas hipótesis que os planteabais en la sección 2 que os explicaba Wafa, cómo habéis conseguido, qué habéis aprendido sobre ellas a través de vuestro análisis, a través de vuestro estudio. Y eso lleva a la segunda parte, es ¿por qué es importante eso que se ha aprendido? ¿Para quién puede ser importante? Tenéis que conseguir demostrar que es importante para la comunidad científica, porque si es importante para ella, quiere decir que construirá a partir de ahí nueva investigación, modificará la forma de plantear esos estudios, etc. Entonces tenéis que convencer que es relevante para ellos. Pero también tiene que ser una forma de convencer que vuestra investigación está cambiando el mundo. Entonces, tiene que ser importante para gente fuera de la academia, como lo que estáis haciendo, si es de un artículo sobre recursos humanos, como puede ser importante para los departamentos de recursos humanos, puede ser importante para el management de una empresa, puede ser importante para unos gestores, etc. Entonces, es el momento de cómo esto puede aplicarse a la vida más allá de la academia. Y la tercera parte es la parte más complicada de la conclusión, es ser honesto en las cosas que habéis podido encontrar y en las que no habéis podido analizar, en qué cosas no habéis podido avanzar, que serían las limitaciones de vuestro trabajo,
es una manera, pero lo tenéis que plantear para hacerlo bien, de forma que lo que digáis es que si corrijo todas estas limitaciones, sería un artículo distinto. Eso ya es para otro artículo. Esto se podría hacer, pero sería un artículo completamente distinto y, de hecho, invito a quien sea a que lo haga. La ventaja es que si lo hace, citará vuestro artículo. Entonces, todas las investigaciones que podáis decir, a partir de aquí se abren muchas vías de nuevos estudios, eso permitiría hacer nueva investigación. Entonces, esas tres fuentes son tres fuentes de que se citen los datos. Lo que habéis encontrado, las cosas para la gente para la que va a ser importante y las investigaciones futuras a las que puede dar lugar este desarrollo. Y ya la última parte, no se ve la diapositiva, pero la última parte que para mí es también muy importante es la de las referencias, porque en las referencias es donde estáis demostrando vuestro respeto a la comunidad científica. Estáis mostrando el respeto a las investigaciones que se han hecho, han antepasado. A mí no hay nada que me cause peor impresión de una investigación que una bibliografía mal citada, mal referenciada. Porque lo que me está dando la sensación es que esa persona no respeta a sus colegas. Y yo soy ese colega. Entonces, es una manera de insultarme. Y ya con eso para. Sí, muy bien. Creo que están diciendo en el chat que no salen las diapositivas. No sé Había quién. la mía. Me suele pasar que cuando presento mi presentación, mis diapositivas nunca salen. Ok, bueno, pues da igual. Las diapositivas de todas maneras os las vamos a dejar y os las enviamos, con lo cual siempre podéis consultarlas. Bueno, pues para acabar esta ronda, esta sesión, la profesora Miriam nos va a hablar un poco de análisis quali. Muchas Miriam, gracias. cuando Buenas quieras. tardes a todos y sobre todo los que estéis escuchando en España, porque yo entiendo que un viernes por la tarde invita más al descanso que a la investigación. Yo voy a señalar muy brevemente los parámetros que definen una investigación cualitativa, sobre todo en comparación con resultados cuantitativos. Un análisis cualitativo implica siempre el estudio profundo de datos no numéricos. Pueden ser entrevistas, reuniones de grupo, observaciones, un análisis de contenido o el análisis de cualquier otro documento. El objetivo es siempre entender el cómo y el por qué detrás de ciertos comportamientos, percepciones o experiencias. Por tanto, refleja la verdad de una realidad específica, no es algo generalizable. Esta es la primera diferencia. La segunda diferencia es que mientras los estudios cuantitativos buscan verificar teorías preestablecidas, partiendo de hipótesis pues claramente definidas y muy sustentadas en la literatura existente, la investigación cualitativa generalmente explora y genera teorías a partir de los datos observados. En realidad, la investigación cualitativa puede utilizar un enfoque inductivo o un enfoque deductivo. Cuando trabajamos de manera inductiva, como estoy comentando, efectivamente no partimos de una teoría preconcebida. En lugar de eso, pues dejamos que los datos hablen por sí solos y a medida que avanzamos en el análisis vamos observando patrones y temas que nos ayudan a desarrollar conceptos o categorías teóricas. Es decir, en un enfoque inductivo los conceptos y las teorías van surgiendo de manera, digamos, orgánica a partir de lo que encontramos en el trabajo de campo. Mientras que el enfoque deductivo, aunque es menos común en la investigación cualitativa, parte de teorías ya establecidas y a partir de ahí pues se establecen los nodos o los patrones de codificación que queremos buscar en nuestros resultados. La realidad es que en la práctica pues hay muchos estudios cualitativos que combinan ambos enfoques, es lo que se denomina un enfoque mixto. Utilizan teorías existentes para interpretar lo que vamos encontrando, pero al mismo tiempo pues deja también espacio pues para que surjan ideas nuevas y teorías emergentes. En cualquier caso, lo que es imprescindible en un trabajo de investigación científica es dejar claro cuál de estos enfoques, inductivo, deductivo o mixto, se está utilizando. Otro aspecto importante es la metodología. Siempre lo es, por supuesto, pero en la investigación cualitativa es especialmente relevante justificar todas las elecciones metodológicas y describir con sumo detalle el proceso de recolección, de extracción y de análisis de datos, ya que la interpretación depende mucho del contexto en el que se obtienen esos datos. Y ese contexto es muchas veces lo que le da valor a nuestros hallazgos, lo que añade ese valor.
En cuanto a la fase de resultados, bueno, pues aquí es necesario conectar los hallazgos con la teoría, es lo que se llama el anclaje teórico o la teorización, pero es necesario también hacerlo de manera un poco visual. La investigación cualitativa pues no se presta tanto a la elaboración de tablas, figuras o gráficos, pero igualmente hay que echarle un poquito de creatividad y tiene que ser visual, ¿no? Por ejemplo, pues mediante citas textuales o verbatims que ejemplifiquen pues cada uno de nuestros hallazgos, ¿eh? Y como, bueno, pues como conclusión, ya para terminar con todo lo que estoy diciendo, en cuanto a la estructura general del paper y comparado pues con estudios cuantitativos, yo diría que en los estudios cualitativos la parte inicial, sobre todo la que corresponde al marco teórico, suele ser más corta y, sin embargo, la parte final suele extenderse mucho más. La sección de discusión, un artículo cualitativo, no solo resume los hallazgos y los engarza bien con la teoría, sino que también tiene que explicar claramente cómo se relacionan los datos analizados, las teorías emergentes y las contribuciones que hacemos a la literatura existente, ¿vale? Y bueno, pues esto de manera muy breve es lo que comprende un estudio cualitativo. Muchísimas gracias por vuestra atención. Gracias, Miriam. Bueno, pues solo 6 minutos de retraso, vamos bien. Me están preguntando los asistentes a través del chat que con respecto a cuestión más pragmática y burocrática que otra cosa, con respecto a los certificados de participación, les estoy diciendo que obviamente tienen que identificarse para que nosotros podamos saber a nombre de quién tenemos que expedir los certificados. Si aparecen como asistentes anónimos o como réplicas mías, que pasaba. Pasó en la sesión anterior porque les envié la invitación a todos y cometí el error, estos de novata de Zoom, de mandarle con mi propio link. Pues no pudimos saber muchos de ellos quiénes eran, pero por lo que estoy viendo en el chat, todos de ellos o casi todos están ya identificados. Eso es importante al objeto de que podamos expedir los certificados. Que pongan en los 3 puntitos que vienen a continuación sus nombres y apellidos, ¿cierto? ¿Cierto es? No sé, me puede igual ratificar esto gente que sabe que es más experta en Zoom. Sí, Gaby. está bien. Así como lo están haciendo, está bien. Vale, estupendo. Entonces, no hace falta que nos los volváis a escribir en el chat porque veo que nos están escribiendo sus nombres y apellidos, pero bueno, nunca está de más. Bueno, los tenemos ahí. Bueno, pues para no retrasar más, ya sabemos que es viernes por la tarde y bueno, una hora no muy, no muy adecuada, pero ahora vamos a pasar a un debate interactivo en el que nuestros expertos nos respondan después de esta exposición, de esta presentación, a una pregunta clave, ¿no? Que es qué consideran ellos fundamental, aunque sé que es una pregunta complicada y muy abierta, para que un paper sea aceptado en un congreso científico de prestigio. Al tratarse de un debate abierto, la voy a lanzar a los profesores que están aquí presentes. Tenemos al Entreviño de la Florida Atlantic University, tenemos a Germán Aguinis, tenemos, no sé si de la George Washington University, no sé si he visto a Julio de Castro del IE, no sé, no lo tengo en pantalla, pero bueno, les lanzo a nuestros gurús esa pregunta: ¿qué es lo que creen ellos que es fundamental para que un paper sea aceptado? Y al tratarse de un debate abierto, cualquiera puede comenzar, ceder la palabra según lo desee. Eso sí, recordar de nuevo que somos esclavos del tiempo, contamos con esos 20 minutos, por lo que agradeceríamos que se ajustaran al tiempo, sobre todo para que luego nuestros asistentes pudieran hacer preguntas, pudieran incidir en algún tema que no les quede claro y que se abra un poco más el debate. Pues profesores, cuando quieran pueden iniciar su discurso. No sé si quiere empezar Len, si quiere empezar Germán. Puedo empezar. Estoy tratando de compartir mis reglas acá, pero yo puedo empezar. Ok. Así, fue difícil de compartir todos al mismo tiempo, pero voy a hablar con el proceso de desarrollar su teoría. El desarrollo de una teoría es crucial porque las teorías proporcionan marcos para comprender, predecir y explicar los fenómenos. Ayudan a organizar el conocimiento de forma sistemática, guiando a la investigación.
tengo unas reglas que se pueden usar para desarrollar de una teoría. Primero es identificar un fenómeno o un problema de investigación. Comience con un fenómeno que desee comprender o un problema que desee resolver. Esto podría basarse en observaciones del mundo real, lagunas en las teorías existentes. Por ejemplo, y también yo quiero buscar unas cosas que son un poco low hanging fruit, que podemos decir. Tenemos un paper en Journal of International Business Studies explicando cómo han respondiendo los gobiernos de unos 100 países sobre COVID-19. Entonces, tenemos una teoría para establecer la base de este paper. Y tenemos suerte por varias razones. Ahora tenemos un paper también explicando la decisión de multinacionales de mantener su presencia en la Rusia o salir por varias razones también. Pero primero es identificar el fenómeno o el problema que vas a investigar. Segundo es realizar una revisión de la literatura para examinar las teorías y los marcos existentes relacionados con su tema, comprender el conocimiento actual, las limitaciones y las lagunas que su teoría podría abordar. Definir conceptos, constructos y variables clave con precisión, identificar y definir los conceptos si son varios que son usados o es un nuevo concepto que estás tratando de explicar, relevantes para el fenómeno, determinar cómo se relacionan o pueden interactuar estos conceptos entre sí. 4, formular hipótesis o proposiciones. Es un manuscrito conceptual. Desarrollar hipótesis o proposiciones que establecen relaciones separadas entre los conceptos. Estos deben ser comprobables, ya que sientan las bases para validar la teoría a través de la investigación empírica. 5, desarrollar un modelo conceptual. Construir un modelo visualmente o marco que represente las relaciones e interacciones entre los conceptos. Es muy importante. 6, poner a prueba la teoría a través de la investigación empírica. Utilizar métodos cuantitativos o cualitativos para poner a prueba las predicciones de la teoría. La prueba empírica es crucial para validar o refinar la teoría, proporcionando evidencia a favor o en contra de las relaciones propuestas. 7, refinar, ajustar en función de los hallazgos. En función de los hallazgos de la investigación, refinar la teoría según sea necesario. Ajustar las definiciones, relaciones o proposiciones para reflejar los que revelan los datos, asegurándose que la teoría represente con precisión el fenómeno. 8, difundir y solicitar revisión por pares de colegas. Es muy importante presentar en la conferencia como la Ibero-American Academy of Management, que entra antes de enviar sus papers a una revista un top tier journal. 9, revisar y reevaluar con el tiempo. Una teoría no debe ser estática, sino que debe evolucionar a medida que surjan nuevas evidencias, etc. Entonces, es muy importante, recuerdo que debes escribir, leer, conceptualizar y reescribir una y otra vez, muchas veces, para tener un artículo de conferencia aceptable. Y después se tiene que tener paciencia, porque todos sabemos la respuesta de no de las revistas, pero continuamos y tratar de publicar nuestros papers. Es todo. Muy bien, muchas gracias, Len. A continuación, si quiere Germán, bueno, podéis hablar, debatir, o bueno, si quiere Germán habla, Con y mucho a gusto. continuación Sí, abrimos un turno de preguntas. sí, con mucho gusto y veo que estamos avanzados en el tiempo, así que voy a ser muy breve. Muchas gracias, la verdad que tomé un montón de notas por los comentarios excelentes que hemos escuchado. Y la pregunta
aparentemente es muy compleja. ¿Cómo podemos hacer para publicar artículos? ¿Cómo podemos hacer para presentar papers en conferencias, congresos? ¿Cómo podemos hacer para conducir investigaciones que son rigurosas, creíbles, útiles y que tengan impacto en la sociedad? Es una pregunta enormemente compleja, pero la respuesta es muy fácil. Muy fácil, muy fácil. ¿Cómo podemos hacer para obtener todos esos objetivos? Ser expertos en cómo hacer investigación. Eso es todo. Habéis escuchado un montón de consejos, ¿ok? Entonces, para ser un experto en investigación, en administración de empresas, en economía, no es algo que se hace del día a la mañana. Un experto en cualquier oficio, si quiere ser un experto fontanero, un experto electricista, y no hablemos de un experto en física, un experto en química, no es una cuestión de 3 meses y listo, y puedo ser un experto. Entonces, lamentablemente, como en nuestro campo de administración de empresa hablamos de los conceptos que estudiamos en forma cotidiana, nosotros tenemos la idea equivocada que esto es muy fácil de hacer. Es muy fácil escribir sobre el desempeño de las firmas, es muy fácil hacer este tipo de investigación, porque hablamos en el café de estos temas. Pero eso es muy engañoso. Es muy complicado, hay muchos métodos, hay muchas teorías. Entonces, la respuesta a esa pregunta aparentemente tan compleja es: necesitamos entrenarnos durante muchos años para lograr llegar a un nivel donde uno realmente puede investigar y puede generar conocimiento que es útil, que es creíble, como dijo Ricardo, no sé si está Ricardo, que tiene que ser reproducible, sí, Ricardo, pero Ricardo no lo dijo alguien más, pero Ricardo lo dijo el otro día. Lorenzo, fue Lorenzo Lorenzo, Cormañas. muchas gracias, Lorenzo. Reproducibilidad. Reproducible, que sea creíble, que otros investigadores pueden obtener los mismos resultados, que gerentes, que legisladores, que gentes de empresas, de políticas, que implementen los resultados de nuestra investigación y que los resultados sean lo esperable en base a lo que nosotros hemos demostrado. Para que suceda todo eso, las investigaciones tienen que ser de alta calidad y tienen que ser creíbles. Y para hacer eso necesitamos mucha capacitación. Así que puse varias recomendaciones en el chat sobre recursos que están disponibles gratuitamente, podcasts, entrevistas, artículos, que espero que sean útiles. Pero hay que tener paciencia. Como dijo Len, tenemos muchas veces nos rechazan los papers, pero es una cuestión de, si uno quiere ser un excelente jugador de fútbol, necesitamos horas y horas y horas y horas de aprender cómo jugar al fútbol y de practicar el fútbol. No es necesario solamente escuchar o leer investigación, hay que realizar la investigación personalmente. Tenemos que tener la experiencia de cómo hacerlo. Es lo mismo que aprender un instrumento de música o un deporte. Necesitamos realizar investigación para poder ser investigadores expertos. Así que con paciencia, y el hecho de que vosotros estáis aquí hoy es muy importante porque esto es un paso adelante. Hay que aprender y luego hay que practicar. Gracias. Muchas gracias. Pues sin Ruth, duda, practicando y practicando de por vida. sí, Es Ruth, como que aprende ¿puedo, Perdón, sí, tú puedo no me añadir preguntas. muy cortitito Sí. a lo que ha dicho Germán y Len? Es eso de convertirse en un experto también incluye el participar en congresos, el recibir feedback. Es muy importante y es lo que también estamos aquí tratando de lograr, porque es donde uno no termina escribiendo ese primer draft de un artículo. Es el primer paso. Uno lo socializa, lo presenta, recibe feedback, escribe ese artículo, qué sé yo, 30 veces, 40 veces lo reescribe y todo es parte de ese proceso del que Germán también, que es parte de ese proceso de convertirse en un experto. De hecho, como dice Gaby, es muy importante contar lo que has hecho, porque si la gente no te entiende o por qué no has usado este otro método o por qué no estás usando la teoría de agencia en vez de la teoría de recursos, lo que te está diciendo es por dónde lo estás haciendo mal, dónde estás equivocando, dónde no te estás explicando, te están dando un feedback que vale muchísimo y te están toda la experiencia que tiene la gente, los expertos, como dice Germán,
te están ahorrando años y años de trabajo, porque simplemente cada pregunta que te llega en un congreso es valiosísima para mejorar tu investigación. Incluso las que parecen que te están criticando más duramente, igual son de las que más aprendes. Así es, así es. Vamos a, si os parece, a abrir un turno de preguntas para los asistentes antes de entrar en los grupos de trabajo. Así que tenéis abierta, the floor is yours, tenéis abierta la oportunidad de preguntar a expertos. Lo generalizo ¿Puedo, a todos los que han vale, presentado, vamos. ¿puedo entonces decir yo una pequeña cosa? Sí, claro que sí. Totalmente de acuerdo con Germán. Y lo que hay que hacer es leer muchísimo, leer muchísimo. Los mejores papers, los que te cogen, son los que sorprendes. ¿Y cuándo sorprendes? Cuando has leído muchísimo y sabes combinar una metodología que he visto por aquí con algo por allá y sorprendes, apartas algo realmente. Y eso es complicadísimo de hacer. Y por eso es verdad, hay que leer, 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 leer. Y cuando termines, seguir leyendo. Y es la forma en la que uno aprende a convertirse en un buen investigador. Pero sorprender, tienes que sorprender. Esa es la clave para mí. Mira, Loren, a propósito de lo que dices de tu comentario de sorprender, Jorge López Lapo, no sé si lo leo bien, nos está escribiendo a través del chat. ¿El título que se coloca en una ponencia es el mismo para un paper o se debe cambiar? Y lo mismo para el resumen. ¿Quién quiere responder a esta pregunta? Por el tema de Normalmente los proceedings, los habla. journals no suelen tener, o sea, los congresos cada vez hay menos con proceedings y si los proceedings son solo el resumen no es relevante. Entonces no hay necesidad. De hecho, yo creo que es buena práctica mantener siempre que se pueda el título y luego cuando publicas el artículo en los agradecimientos citar todos los congresos en los que se ha presentado. De hecho, para agradecer a la audiencia que ha estado atendiendo y ha estado preguntándote, darle las gracias por el tiempo que te han prestado para escucharte. Es Sí, mi opinión, pero y no también sé si para... Len o Germán tienen una opinión distinta. Bueno, yo puedo agregar un comentario. También indica la madurez del paper, que tantas veces se ha presentado en un congreso. Es una señal de madurez del paper. Entonces, Lo que creo que es feo, lo que creo que es feo es presentar el mismo paper 30 veces con 30 nombres diferentes, pero siendo lo mismo. Eso me parece que es feo. A ver, chicos, es que tenemos gente un poco shy, un poco tímida. Julio Stanislao Cook nos pregunta, en este tipo, yo soy la voz, ya que no quiere hablar, en este tipo de conferencias, ¿son valoradas las revisiones de la literatura? Y es muy ¿Quién quiere contestar? importante, la revista sí es muy, muy, muy importante de entender cuáles son los gaps en la literatura y cómo se va a construir en el proceso. Es que otra cosa que quería decir es que el proceso de publicar es aleatorio. Así es que rara vez estoy muy sorprendida, que se tiene que tener bueno y saber, y como dijo Herman, practicar, practicar y leer más y escribir más y cambiar y recibir feedback. Pero al fin del día el proceso es muy aleatorio. Por ejemplo, es que cuando estuve en el Academy of Management Learning Education Board Meeting, yo creo que estuvo Herman también el año pasado en Chicago. Yo pregunté al editor que cuál es el porcentaje de rechazar y alrededor de 80% disreject. Es increíble, difícil publicar en las revistas en este momento y por eso es muy importante de ir a las PDWs como en la conferencia, recibir feedback y regresar a casa de cambiar y desarrollarlo, trabajar con personas que tienen experiencia y la capital social
es otra cosa, es muy importante para tratar de cambiar sus posibilidades, porque de enviar un paper a un journal, a un top journal, es alrededor de 4%, 3%, muy, muy, muy difícil. O sea, es muy importante ir a la conferencia y recibir feedback. Te están preguntando también por los artículos de revisión de la literatura. Len era lo que decía sobre la revisión. Es importante que tengas un gap que hayas detectado que no esté antes. Si es una cosa que todo el mundo, ya hay mucha revisión de la literatura, no estás añadiendo nada nuevo. Le acaba de contestar Wafa en este sentido. Luego, Elvira Bobillo, que me vais a permitir, pero la conozco personalmente porque es profesora de aquí, quería hacernos una pregunta. Elvira, si quieres, hazla en alto. Vale, sí, es que no sabía cómo levantar la mano, entonces digo, bueno, voy a preguntar por el chat. Bueno, yo también soy estudiante de doctorado, entonces me surge una duda de cómo manejáis los tiempos de congresos y revisiones, porque normalmente cuando te apuntas a un congreso y tienes que responder a la call for papers, a lo mejor es 6, 8 meses antes, entonces claro, según cómo vayas de trabajo, si vas avanzando puede ser que ya esté el artículo en revisión, ¿no? Entonces puedes ir a un congreso con un artículo de revisión o incluso aprobado ya o denegado. O sea, ¿cómo manejas esos tiempos que son tan largos? Por ejemplo, ahora es que justo tengo el caso del congreso que estáis organizando del Inter-American Academy of Management, que el deadline es ahora el 1 de diciembre. Pero claro, hasta que sea el congreso en mayo o junio puede pasar muchas cosas con el artículo. Entonces, ¿cómo manejáis esos tiempos o qué recomendáis? Gracias. Hay muchos conocimientos en nuestro propio campo de investigación sobre liderazgo, sobre supply chain, sobre talentos que podemos utilizar para nosotros mejorar nuestras propias carreras. Entonces, con respecto a tu pregunta, Elvira, mi enfoque, y es el enfoque que lo veo muchos investigadores, es pensar en nuestras investigaciones como un supply chain. Un supply chain, donde tenés varios elementos en diferentes estadios de producción. Entonces, tenés ciertos papers que estás recién empezando a pensar en ideas nuevas. Ciertos proyectos donde los datos ya se han recolectado y tal vez están siendo analizados. Ciertos papers que están enviados y están siendo evaluados por congresos. Ciertos papers que están siendo evaluados por revistas. Y ciertos papers que ya has recibido feedback de la revista y te han pedido que revises el paper. Yo he hablado con muchos expertos a través de los muchos años y me han dicho más o menos que el número es alrededor de 7 proyectos, que tienen que estar en diferentes aspectos, diferentes estadios de producción. Desde la idea, desde la generación de idea, que te estás tomando una ducha y estás pensando en un nuevo proyecto, o estás haciendo ejercicio y estás pensando en un nuevo proyecto, o al final, que es un paper que ya está avanzado en la segunda o tercera ronda de revisión. Y cuando publicas un paper, el paper está en press, tienes que empezar a la izquierda del supply chain para empezar un proyecto nuevo. Y siempre tienes que tener papers en diferentes estadios. 2 en este estadio, 2 en este estadio, 2 en este estadio. Y se van moviendo por la línea de ensamblaje, como si fuera un supply chain. Entonces, esto se hace, dijo Len, habló del social capital, de tener muchos colaboradores. Es importante porque es muy difícil hoy en día, muy difícil. Si miras los papers, hay muy pocos papers escritos por un solo autor. Era muy común hace 20, 30 años. Es más, en los comités de evaluación de profesores, ¿cuántos papers uno ha escrito como único autor? Esa no es una pregunta que se pregunta más, porque es muy difícil, porque es cuestión de calidad y de cantidad. Entonces, si piensas un poco el tema de supply chain, eso te ayuda a pensar cuántos papers tengo que tener en diferentes estadios. Y si tienes todos los 2 o 3 papers y todo solamente en una conferencia y es todo lo que tienes, es difícil poder competir en el mercado. Es alrededor de 7%, Herman, de un solo author en los top journals en este momento. Es muy importante, como dijo Herman, de tener una banda, un grupo con que trabajas y como la persona que sabe bien la teoría, que sabe bien métodos, los social capital, lo que sea.
Gracias, Hernán. Perdona, entonces una pregunta concreta. ¿Se puede enviar un mismo paper a una revista y a un congreso si no tienes la suerte de tener 7 o 10, como es mi caso, que no tengo esa suerte? Diferentes revistas y diferentes congresos tienen sus normas. Entonces, por ejemplo, en la Cambios Management, eh, si tu paper está in press, o sea, ha sido aceptado, pero no publicado, no lo puedes enviar a la Cambios Management. No lo puedes enviar. Pero por lo general, si están los dos papers siendo evaluados, pero todavía no han sido aceptados, por lo general está bien. Depende de cada congreso. Entonces es importante leer los requisitos de cada congreso, porque incluso, por ejemplo, estamos hablando de tener feedback de congresos, ¿verdad? En ciertos campos, por ejemplo, en economía, en los Estados Unidos, no sé si en España es así, es muy importante presentar el paper por lo menos entre 5 y 10 veces a diferentes universidades y cuando mandas el paper a la revista tienes que decir todas las universidades donde presentaste el paper, si no, ni siquiera te lo leen. Eso no es para nada así en management, para nada, para nada. Entonces, diferentes revistas, diferentes campos, diferentes subcampos tienen sus propias normas. Entonces, es muy importante conocer las normas de su propio campo y de su propia revista. Muy bien. ¿Algún más comentario en alto? Veo que la gente se inclina por ponerlas en el chat. Ah, Me Había gustaría visto saber. que Sí, Fernando sí. García tenía la mano levantada. ¿Todavía quieres Sí, una pregunta? iba a preguntar dos cosas. Una ya se respondió porque era respecto al tiempo. Muchísimas gracias por la respuesta. La otra era si siempre es necesario que haya un congreso para solicitar la publicación de un artículo, de un paper, o puede ser indiferente. O sea, realmente hacer la publicación o solicitar la publicación sin congreso. No es necesario, pero yo diría que para los... Hay dos motivos que digo que no es necesario, pero es útil. Primero y principal, especialmente para estudiantes de doctorado. Mostrar en tu currículum que tienes un pipeline, que tienes cantidad, que estás activo, activa, no solamente en publicar, sino que vas a los congresos, entonces quiere decir que estás alerta sobre los desarrollos en tu campo. Entonces, es importante como una señal al mercado de actividad. Sí. Y segundo, como se ha mencionado muchas veces, es muy importante para obtener feedback, para obtener comentarios como para mejorarlo. Y es bueno ir a los congresos porque, como refiriendo a nuestras propias teorías, investigación es una tarea colectiva. No lo hacemos, tal vez en matemática, si uno hace matemática teórica puede estar con su ordenador y sus notas y no hace falta hablar con nadie. Pero en nuestro campo, en administración, en economía, en nuestro campo es necesario hablar con otra gente, colaborar con otra gente. Y la exposición de ir a los congresos es muy bueno y especialmente para ir a escuchar a presentaciones fuera de nuestro campo, porque ahí es donde puedes tener ideas innovadoras e interesantes, porque si solamente lees lo mismo que están leyendo todos tus colegas, ¿cómo se nos van a ocurrir ideas novedosas? Entonces en los congresos uno puede ir a, por ejemplo, si uno es experto en métodos cuantitativos, ir a una presentación sobre métodos cualitativos y viceversa. Y eso te ayuda a abrir la cabeza y pensar ideas innovadoras. Muchas Perdón. gracias, profesor Rodríguez. Muchas Una de gracias. las dos la dije bien. Sí, sí, gracias. Y además la razón muy importante para asistir a la conferencia es construir su red, su network y encontrar coautores para proyectos futuros, establecer, como dijo Herman, no hay muchos single author papers en este momento, alrededor de 6 o 7%. Entonces, de establecer su grupo que va a traer de publicar papers en el futuro, especialmente en los días tempranos de su carrera. Gracias, profesor Quiero Treviño. agregar una cosa muy breve. También psicológicamente es muy importante ir a los congresos para no sentirse solo. Ujú. Len, Ricardo, Miriam, Gabriela, todos los expertos que están aquí, aunque hemos publicado mucho porque nos han rechazado muchísimas más veces. Muchísimas. Y estamos todos sonrientes.
porque nos encanta lo que hacemos, estamos haciendo investigación que nos importa. Pero ir a los congresos también es importante porque uno no se siente solo. Soy el único que me rechazan los papers. Soy el único que recibe estas cartas que te destruyen el alma porque te dicen, yo he recibido comentarios súper poco profesionales de revisores, donde dicen cosas muy insultantes. Entonces uno va a los congresos y es la norma del campo, entonces no me tengo que sentir que es algo personal. Y eso nos da energía para continuar y ver que es un apoyo psicológico importante, saber que no estamos solos en esto. Gracias. Yo también os diría que, como ha dicho, os ha contado Gabriela, cuando lo presentas, pasa como las investigaciones cualitativas, vas recibiendo comentarios, el paper va madurando a medida que vas recibes comentarios y llega a un punto de saturación donde vas a un sitio a otro y no recibes comentarios nuevos, no te cuentan cosas que no hayas visto nada. En ese momento sabes que el paper ya no vas a avanzar más con él en un congreso y ya este paper, como dice Germán, ya ha pasado la fase de congresos, ya es el momento de concentrarme en publicarlo en un buen sitio porque ya he llegado a ese punto de saturación que en el momento que la tienes entre los que asisten a tus charlas, piensa que también son comentarios que te estás ahorrando de posibles revisores y posibles rechazos por cosas obvias que te podían haber dicho en cualquier congreso. Entonces, te está ahorrando mucho tiempo y muchos sinsabores. Muchas gracias, profesor Jimeno. Nos quedan 3 minutos más, un par de minutitos. ¿Alguna pregunta adicional? Muy importante lo que ha destacado Germán del apoyo moral, ¿eh? Esto de la investigación es una carrera a largo plazo, de recorrido largo, y hay que aprender a caerse y a levantarse y a no ceder en el empeño. Y creo que era un colega de Scott, sí, de Lorenzo Scott Mangas, el profesor José Andrés Fernández Cornejo, que decía hay que ponerse cabezota para publicar un artículo. Si no te pones, cuanto más cabezota te pones, más posibilidades tienes de acabar publicándolo. Y es que es cierto, es así. Bueno, pues estamos son y 3, son las 4:03, según el calendario marcado. Vamos a ver si lo tengo por aquí. Ahora habría un pequeño break y el trabajo en grupos a continuación, a partir de las 4:10. Quizá podamos poner en pantalla los grupos de trabajo, si no hay más preguntas. No sé en manos de quién está la presentación ahora mismo. Wafa, ¿puedes llevarnos a la diapositiva? Vamos a ver, a la 10, creo que están los grupos de trabajo. El de emprendimiento y el sector público había puesto al profesor Julio de Castro, que creo que no está. Quizá Germán o Luis podría pasar a emprendimiento y así cubrir ese grupo. Como queráis, Germán y Sí, Len. con gusto, como te parezca a ti, como te parezca mejor. Escoged vosotros, o sea, está ahí para Len, ¿prefieres que uno? vosotros. Len, elige tú el que prefieres y yo iré al otro. No me importa, yo puedo. Cualquier cosa, sostenibilidad y diversidad está bien. Vale, pues entonces Len se queda con sostenibilidad y Germán a emprendimiento y sector público. Ok, vale. Perfecto. Pues vamos a ir abriendo grupos y cada cual que seleccione el grupo en el que quiere estar para... ¿Sabéis la herramienta, no? La herramienta está en... A ver. Ya se han abierto los grupos, entonces cada quien puede escoger a qué grupo, el número del grupo que prefieran irse. Si vais viendo, tenéis la lista de nombres y abajo del todo están los grupos y podéis entrar en el que... Exacto. Sí, ya veo que están ingresando a los diferentes Decirles la herramienta, porque yo creo en salas para grupos pequeños tenéis toda la herramienta en la barra de herramientas, esos 4 cuadraditos Sí, que ya pone está la sala para gente grupos ingresando. pequeños. Ya está la gente ingresando. Vale, estupendo.
Estupendo. Perdón, veo que Estupendo. los grupos tienen nombres, pero no, tienen números, pero no Números. nombres. Números, pero Si no pueden nombres. compartir. Los números se corresponden con esa diapositiva que tenía Wafa en pantalla. Sí, sí la pueden presentar, por favor. Sí, Wafa, recuérdalo, por favor. Sí, ahí está. Sí. El grupo 1 es Operaciones, Logística e Innovación Tecnológica, con el profesor Bailán. El grupo 2, Estrategia de Gobierno Corporativo, Gómez Mejía. Luis no se encuentra. No, Luis no está. Estrategia y Gobierno Corporativo. A ver. Yo soy la que no aparezco, no sé por qué. Estás en el Sí, 7. Miriam, grupo 7, Sí, pero Miriam Martínez. no me puedo trasladar. A ver. Yo te traslado. Pues si quieres, Gaby, me meto en ese grupo, en el grupo Sí. 2. Ok, adelante. El grupo 3, Economía y Finanzas, Ricardo Jimeno. Grupo 4, Sostenibilidad y Diversidad, era al final. Germán. No, Luis. Len, Luis. perdón. Le- Len. Sí, Emprendimiento, Sector Público, Germán. Empresa Familiar, Wafa. Y Marketing, Miriam. Bueno, si no hay nadie. Ah, sí, hay. Ya voy. Y yo, si me puedes trasladar, Gaby, porque no puedo. A ver. No me veo en el listado. Y no sé exactamente cómo entrar. Ahorita yo los trato de pasar. Ahora nos ayuda Gaby. Miriam, ya te moví. Len es en el 5. Número 4. Ruth, Len es en el 5, grupo 5. 4, Yo creo. estoy en el de Luis Gómez Mejía, Len creo que en 4. estrategia. Ok, Len 4. Ruth 5. ¿Sí? ¿5 o 2? No sé, dime, ¿cuál? Es que A no ver, recuerdo. ¿quién no está? Creo que 2, sí, ¿2? porque sí. Ok, déjame te muevo al 2. Yo creo que para ser viernes por la tarde ya hemos tenido suficiente, ¿verdad? Esperamos que el webinar haya sido práctico, que os hayamos dado consejos. A mí me he quedado con la impresión
de que estaba empezando a orientar a la gente que tenía en la sala cuando me han echado. Pero bueno, supongo que esto será algo común, ¿no? La experiencia esta de la frustración es algo que los académicos llevamos en las venas, así que, pues, ¿qué se le va a hacer? Intentaremos, a ver si después del éxito, yo creo que esto vamos a tener que hacer un tercer, un cuarto, un quinto webinar, porque no podemos ahora abandonar la causa, hay que seguir luchando por ella. Y bueno, espero que se traduzca en futuras submissions para la conferencia, como no, de la Iberoamerican Academy of Management, de la Academy of Management o la que queráis. Pero de verdad, no dejéis de enviar vuestros trabajos a congresos. Cuando uno va a un tribunal y ve el currículum no solo la tesis, lo que mira uno, ve el currículum del investigador y ve que no ha ido a congresos, dice, pero qué mal aconsejado ha estado esta persona, ¿no? Lo siento por los directores, pero qué mal aconsejado o qué premura. Sí es cierto que los planes de estudio se nos echan encima en España y eso vienen de los políticos, son férreos, estrictos en cuanto a plazos, pero yo pienso que sin haber presentado en un congreso, la tesis doctoral pues no está redonda, por así decirlo. Bueno, a propósito de lo cual, os recuerdo de nuevo que el plazo Sí. para entregar las contribuciones termina el 1 de diciembre, que está ya a la vuelta de la esquina y que son 2 semanas. Si no tenéis todavía un full paper, tenéis la posibilidad de presentarlo en formato de trabajo en desarrollo y posteriormente no tendréis ningún problema para presentar en el Congreso los avances que hayáis ido consiguiendo a lo largo de los 6 meses que tenéis por delante. Con lo cual, que eso no sea una barrera o un obstáculo para presentar vuestro trabajo, porque desde luego que el feedback es valiosísimo. Así que no hay excusas, no hay excusas, hay que presentar sí o sí. Y una Bueno, cosa, si nos sí, vemos sea el congreso que sea, por favor, acercaros y decir hola, nos conocimos por en el favor, webinar. sí, por favor, ya que nos vemos, que sea sin una pantalla, que, bueno, uno gana siempre más sin una pantalla. La pantalla nos quita como el 50% de la gracia, y esto no puede ser, hay que verse en persona. Sí, Y gracias. bueno, Y también tomar en cuenta que todos los que estamos aquí vamos a estar en el vamos IAON a en estar, Madrid. efectivamente, sí, así es. Así que podréis vernos, podréis tocarnos, podréis mirarnos las arrugas, las canas, todos nuestros defectos físicos y Y y nuestras sonrisas de verdad. de verdad, efectivamente. Em, por favor, no dejéis de contestar la encuesta, es importante. Tenéis ahí un código QR que ponéis el móvil delante, es una encuesta que es cierto, la he cumplimentado yo misma para asegurarme que son 10 minutos, las respuestas son anónimas y son en general para recoger opiniones sobre la ciencia en general y bueno, sobre esta actividad en concreto. Si no queréis, bueno, no sé si este link podéis ponerlo en el chat, lo voy a poner ya yo, por si hay alguien que quiera hacerlo directamente a través del ordenador. No quiero utilizar a ver, participantes, lo pongo aquí. No, chat. Y nos ayudáis mucho porque el feedback, hemos estado hablando de la importancia de él y como no sería de otra manera, si no nos dais el vuestro, tampoco podemos mejorar estas sesiones. Así que, por favor, rellenar la encuesta. Nada más. Si alguien quiere decir algo más. Sí, y si se les interesan otros tipos de webinars de naturaleza similar en otros temas interesantes que les Efectivamente, parezca, sé que nos dejen saber. hay una pregunta abierta al final, con lo cual podéis indicar pues webinars en concreto sobre. Si es que en realidad podrían hacerse webinars de estos hasta el fin de los tiempos, o sea, sobre cada una de las secciones, sobre cada una de las preguntas en cada una de las secciones, y nosotros estaremos encantados porque por lo menos en mi caso la experiencia a mí me ha resultado muy gratificante. Supongo que al resto también. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Y a vernos en directo en Madrid en mayo del 2025, que además hace un tiempo estupendo. Aquí sol. Ruth, Y no ¿qué demasiado, fechas? ¿Qué fechas? pues son del 22 al 24, 22, 23 y 24. Eso. Y además, esto que os iba a decir, es la temporada ideal para venir a Madrid. Ni frío ni calor. O sea, primavera. Qué bueno, Así es. lindísimo. Muy bien. Pues gracias a todos.
Muchas gracias. Nos vemos pronto. Hasta luego, Buen fin de gracias. semana. Buen fin de Fin de semana. semana, Gracias. igualmente. Fin de semana. Hasta luego. Gracias. Y nos vemos en Encantado. Madrid. Gracias, hasta luego, pues bien. Adiós, adiós. No os vayáis.